Bueno, hemos tenido la oportunidad de participar de la Cena del Señor recordando sus virtudes y su persona, ¿no? Todo a nuestro favor, su entrega, su sacrificio y también la esperanza que tenemos en Él. Una esperanza que se renueva de día en día y que solo los creyentes, aquellos que un día lo aceptamos como Salvador, podemos disfrutar. Como dijo Rafael, estamos con Hechos 2:42 y sabemos que antecede a esto la predicación de Pedro, donde 3.000 almas se habían convertido, pero a nosotros nos toca ver en esta tarde una partecita nada más del versículo, aunque lo voy a leer todo. Dice que se habían añadido como 3.000 personas aquel día luego de la predicación de Pedro. Y en el versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Justamente a esa parte es a la que vamos a dedicar esta tarde el estudio. Pero también dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, cosas que se van a ver los domingos siguientes. Pero si ustedes recuerdan bien, creo que este año que pasó, el año anterior no, pero el año anterior habíamos visto el estudio de estos versículos y eran las 4 patas necesarias para toda iglesia sana. Dice, con respecto a la parte que vamos a estudiar, dice en la Biblia de las Américas, en la traducción, que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Y en otra versión dice asiduamente, o sea que lo hacían en forma repetitiva, era un sano hábito que ya tenían, ¿no? Y estas 4 columnas que realmente mencionábamos recién al leer el versículo, por supuesto, es característica de toda iglesia madura espiritualmente. Alimentarse de la palabra de Dios, ocuparse de la comunión, participar de la cena del Señor y, por supuesto, perseverar en la oración, que eso muestra nuestra real dependencia de Él. Estas 4 cosas son importantísimas para el desarrollo de toda iglesia que quiere ser realmente madura, que quiere ser espiritualmente crecida, una iglesia que quiere dar resultados, no solo en la vida interior de cada uno de sus miembros, sino también hacia afuera. Las consecuencias lógicas de una sana enseñanza o de una sana doctrina resultaba en estas cosas. En la comunión, primeramente y lógicamente con el Señor y después entre los hermanos, en la cena del Señor y la oración. Ustedes se van a extender un poco más cuando estudien en las mesas estos temas porque hay una guía, ¿no? Ahora, ¿qué significaba la doctrina de los apóstoles? No era otra cosa más que la enseñanza de la palabra de Dios. Los apóstoles le daban una vital importancia a esto y a enseñarle a los recién convertidos. Era una función prioritaria que ellos debían ejercer y sabían lo importante que era porque era la base fundamental para la salud espiritual del pueblo de Dios, el estudio de la palabra, enseñar lo que el Señor Jesucristo ya les había enseñado. Era un mandato que habían recibido de Él. Ustedes recuerdan cuando el Señor da la gran comisión, dice en el capítulo 28, versículo 20, que les enseñen también a que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, era un mandato del Señor que ellos en obediencia cumplían fielmente. Ahora, ¿por qué hacían tanto énfasis en esto, en la enseñanza de una sana doctrina, de la palabra en una forma fiel? Bueno, Pablo se lo dice claramente a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 14.
Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿El estratagema qué es? Dar a entender que uno está realizando una estrategia, pero en realidad está realizando otra estrategia contraria en beneficio propio, o sea, una estrategia que no es de Dios. Y ya aparecían en ese tiempo hombres que enseñaban algo contrario a lo que la palabra de Dios decía. Esto lo hemos visto muchas veces, y tanto en las cartas de Pablo como de Pedro. Muchas veces se repite en la palabra de Dios que tengamos cuidados porque los tiempos que vienen son cada vez más difíciles. Y por supuesto, cuando alguien nace, cuando alguien acepta a Jesucristo como Salvador personal, ¿qué dice la palabra de Dios? Es un niño espiritualmente, ¿verdad? Entonces, nadie deja que un niño crezca, nazca, sin un alimento saludable, ¿verdad? Porque si no se deteriora mental y físicamente. Y ninguna familia normal hace esto, porque hay terribles consecuencias, ¿no? Tanto en el presente como en el futuro, si eso sucede. Y ese niño va a ser presa de la desnutrición y las consecuencias va a ser que tendrá un desarrollo mental paupérrimo, problemas de conductas, y también va a ser una persona muy fácil de manipular, porque se va a mover de un lado a otro según las opiniones de los demás. Muchas veces escuchamos que es importante nada más predicar a Cristo y no hablemos de doctrina porque eso divide. La verdad que eso es una aberración, porque justamente cuando predicamos a Cristo nos ajustamos a la doctrina, a la enseñanza de la palabra. ¿Es realmente nocivo pensar esto o no hablar de que cuando predicamos no hay doctrina, ¿no? O tener la idea de que la doctrina divide? Fíjense ustedes que en ese mismo capítulo 2 de Hechos se daba la enseñanza de las palabras y esta enseñanza provocaba unidad entre los hermanos y también salvación de almas. Cuando vamos a Hechos 2:44, ahí leemos que todos los que habían creído, estaban como juntos, dice. Había unión. En Hechos 2:46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Había unión, había unidad real entre los hermanos. Y por supuesto que se predicaba a todo hombre que era pecador, que estaba destituido frente a la presencia de Dios, y que ese Dios que dejó los cielos se hizo hombre. Y ahí tenemos la doctrina de la encarnación, Dios hecho hombre. También decimos y afirmamos y sabemos que Él cargó con todo nuestro pecado, ¿verdad? En la cruz del Calvario, ocupando voluntariamente nuestro lugar. Y ahí que tenemos la doctrina de la sustitución, porque Él ocupó nuestro lugar. Nosotros somos los condenados delante de Dios, pero Él ocupó la carga y cargó con todas nuestras culpas. También derramó su sangre inocente, esa sangre que nos limpia de todo pecado, para redimirnos, comprándonos a precio de sangre. Y ahí que tenemos la doctrina de la redención. O sea que no solo ahí se puede ver el amor de Dios entregando a su Hijo, sino que también vemos la doctrina de la salvación. O sea que es mentira que si hablamos del amor de Dios no podemos hablar de doctrina. Las dos cosas van llevadas de la mano. Dios es amor en esencia. Y hoy hemos visto y leído en la palabra de Dios que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Entonces, ese amor también se exterioriza en el amor. Ese amor de Dios que hemos recibido se exterioriza
en el amor entre los hermanos, los unos con los otros. Y estos hermanos tenían amor. Fíjense en que había necesidades en ese tiempo y compartían entre ellos lo que tenían. Eso no se puede hacer si no hay amor. Hay ausencia de egoísmo ahí, por eso se podía manifestar el amor de Dios. Fruto de haber aceptado a Cristo, de que Cristo ya estaba reinando en sus corazones, por supuesto. Y le habían aceptado por fe como Salvador personal. Ustedes ven cómo el Espíritu Santo va obrando con la enseñanza de la palabra. No se puede separar la enseñanza de la palabra sin la acción del Espíritu Santo. Al escuchar la palabra de Dios que tiene poder, ya conocemos todas las virtudes de la palabra. Benito mencionaba el Salmo 19, ¿no? Los primeros versículos. Pero más adelante, a partir del versículo 7, vemos todas las virtudes que la palabra tiene. Y también el Salmo 119. Bueno, en Hechos 2:47 vemos los resultados de esa sana enseñanza, porque dice que alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, tenían el favor de los de afuera porque veían realmente un cambio en las vidas de aquellos que participaban, de aquellos que se unían al cuerpo de Cristo. Y el Señor hacía su obra, porque dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de qué, de ser qué, salvos. El Espíritu Santo de Dios estaba trabajando en los hermanos. Había poder en lo que ellos hacían y el Espíritu Santo de Dios actuaba en los corazones de aquellos que escuchaban la predicación de la palabra de Dios. Como vemos, la enseñanza del Señor Jesucristo era transmitida fielmente por los apóstoles y la obra se extendía a todas partes con sólidos fundamentos, no con una enseñanza light, buscando agradar a aquellos que escuchaban y que por ahí se iban del templo diciendo: qué lindo lo que hemos escuchado. ¿De qué habló? No sé, pero me gustó. Es una respuesta realmente muy infantil, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios habla a tu corazón, penetra y deja huellas y produce cambios. Cambios en la manera de pensar, cambios en tus emociones, cambios en tu manera de actuar. Y son cambios profundos, marcados con fuego. Aprendían los hermanos a diferenciar las doctrinas verdaderas de las doctrinas falsas, si era doctrina de Dios o no. Ustedes saben que la palabra de Dios nos habla de que hay doctrina de demonios, doctrinas diabólicas, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 1, habla de doctrinas de demonio. Y a veces creemos que el demonio se muestra de una forma visible, terrorífica. Y bueno, la palabra de Dios sí nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Pero también nos dice que se viste como ángel de luz. Fíjense en qué engañoso, porque a veces entra de una forma muy sutil, que no nos damos cuenta. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 23, dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, disturbios, problemas. Así que tengamos cuidado de eso, porque generalmente entra muy sutilmente. Pero también tenemos que tener cuidado, como Pablo les advierte a los colosenses, con las manipulaciones o ideas que generan los mismos hombres, ¿verdad? Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías, le dice a los colosenses en el capítulo 2, versículos 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Fíjense la importancia de manejar bien la palabra de Dios.
Cuando comenzamos a estudiar y a meditar en la palabra de Dios, no solo le conocemos más a Él, sino que nos conocemos más a nosotros y también podemos identificar si lo que nos dicen es de Dios o no. Es importantísimo. Y el ejemplo lo tenemos en el mismo libro de Hechos. Ustedes recuerdan ahí en el capítulo 17 a los hermanos de Berea, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas le estaban predicando. ¿Qué hicieron los hermanos de Berea? No importaba que eran Pablo, Silas, que eran famosos, no importaba que les estaba predicando ellos, ni tampoco se fijaban si eran muy elocuentes o eran famosos, o si eran ricos, o si tenían títulos, o si eran muy cultos, no. Ellos, nos dice la palabra de Dios, que fueron directamente a la palabra de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué? Cada día escudriñaban en las Escrituras para ver si estas cosas eran así, si realmente lo que les estaba predicando era lo que decía la palabra de Dios, que es la única con autoridad absoluta, no relativa como la del mundo. No según lo que les parecía a ellos, no según los que sentían ellos, sino lo que decía la palabra de Dios. Ahora, alguien diría, pero qué desconfiados que eran estos hermanos, porque eran Pablo y Silas los que les estaban predicando. No, para nada. Simplemente deseaban confirmar. Querían estar seguros. Eran hermanos maduros y no querían ser indoctos, no querían ser manipulados para ser arrastrados por cualquier teoría de turno o filosofía de turno, filosofías huecas o enfermizas que están dadas según las modas de los tiempos y ajustadas para agradar justamente a los hombres. Pablo le dice a Tito también en el capítulo 4, justamente también del versículo 1, pero tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Y muchas veces escuchamos hablar de la sana doctrina. ¿Y sana de qué nos habla? Bueno, nos habla de algo que no está enfermizo, algo que no está adulterado. La sana palabra de Dios, la sana enseñanza. Y a Timoteo también en el capítulo 2, en el versículo 4, en el versículo 3, ustedes recuerden que le advierte que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Se los dice ya en esa época. Y ahora estamos viviendo una época de mucha confusión. Así que debemos estudiar mucho más la palabra de Dios para que realmente actúe el Espíritu Santo de Dios en nuestro razonamiento y no razonemos de acuerdo a lo que nosotros queremos pensar, sino a lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Recuerden que la tendencia es que nuestra mente se vaya asemejando a la mente ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Y Cristo razona con exactitud. O sea que tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar, pero no de acuerdo a nuestro parecer, sino dejarnos moldear como el alfarero por la mano de Dios. Y Él va a moldear nuestra mente y nuestra voluntad para que nuestra voluntad también se manifieste conforme a la suya. Tenían que hablar del amor de Dios. ¿Y cómo no iban a hablar del amor de Dios? Y Dios es amor en esencia, ¿no? Pero no debía faltar el actuar del Espíritu Santo. Por eso jamás debían torcer la palabra de Dios, sino predicarla según es en verdad. Bueno, y el Señor Jesucristo, como para ir concluyendo, y ya les dije que en las guías, si ustedes lo siguen, es mucho más extensivo el tema, como para resumirlo en 15 minutos. El Señor Jesucristo, en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, en el versículo 16, dice que Jesús les dijo a sus discípulos, mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? El Padre. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿quién no quiere acá hacer la voluntad de Dios? Yo creo que todos queremos hacer la voluntad de Dios. Pero si es así, mire lo que dice el Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. O sea que tenemos que imitar a los hermanos de Berea, ¿verdad? Para que Cristo se vaya formando en nosotros. Y eso es el eje principal de cualquier discipulado, ¿verdad? Uno debe construir su casa sabiamente. Y para hacerlo sabiamente, el Señor Jesucristo que nos dice, hay que hacerlo sobre la roca, no sobre la arena, ¿verdad? Porque si no, cuando vienen las lluvias, los vientos, las tormentas, se desmorona. Entonces, no queremos derrumbarnos, no queremos caernos. En la palabra de Dios nos dice que somos más que triunfadores, ¿verdad? Y eso no es por nuestra fuerza, no es por nuestra elocuencia, sino que es por el poder de Dios actuando en nosotros. Por eso nuestra enseñanza se debe basar en la palabra de Dios. Algunos se preocupan por los programas a veces. No, lo importante es la palabra de Dios. No digo que los programas no sean importantes, porque se hacen con amor y con dedicación. Pero lo principal, el eje principal, es la palabra de Dios. Por eso Pedro, y fíjense en cuántas veces nombramos capítulos 4, en 1 Pedro, en el capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, no diga lo que se le da la gana, lo que le parece, que los va a hacer quedar bien frente al público. No, diga lo que dice la palabra de Dios. Si alguno ministra, si hace algo, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y yo quiero llegar a una conclusión, pero pido que me acompañen todos a leerlo. Y con este versículo termino. Busquen Romanos 15:4. ¿Lo tienen? Bueno, lo podemos leer, ahí está. ¿Lo leemos todos juntos? Porque las cosas... Hay un objetivo, ¿verdad? Hay un objetivo. Entonces, permanentemente Dios nos invita, y ustedes esta invitación la van a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nos invita a estudiar, a retener y a meditar en su palabra, porque es de bendición para cada uno individualmente y también para el cuerpo de Cristo.